Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero que me acompañes a desenterrar un bulbo de ciclamen que ha empezado su periodo de dormancia. Tú normalmente puedes llegar a espantarte cuando te sucede esto, pero te comento que los bulbos de ciclamen también tienen un periodo de descanso. Como recordará, los bulbos de ciclamen son plantas que se pueden empezar a sembrar en otoño. Algunos podrán darse durante el verano o durante la primavera, pero es que son bulbos forzados. Sin embargo, todos los ciclamenes tienen un periodo de descanso para recuperar fuerzas y lo que hacen es eliminar todas las hojas, eliminar todas las flores y simplemente ponerse a dormir. Así que acompáñame a desenterrar este hermoso bulbo para ponerlo a dormir. Lo vamos a sacar y le vamos a dar un periodo de descanso bien merecido, porque los ciclamenes son plantas que aman dormir. Este periodo de descanso no se da en todas las variedades de ciclamenes. Algunos pueden dormir y otros simplemente no lo van a hacer. Así que a mí me tocó un ciclamen que ya tiene mucho sueño y es momento de mandarlo a la cama. Así que acompáñame a desenterrar este bulbo para poder ponerlo a dormir. Y te voy a enseñar la receta de Chuyito Jardinero para ir engordando los bulbos cuando duermen. Lo primero que vamos a hacer es desinfectar unas tijeras con alcohol o con el calor de un encendedor o fuego y vamos a empezar a cortar todas las hojas. No te preocupes si algunas de ellas siguen un poco verdes. Estas hojas se terminarán marchitando porque el bulbo simplemente quiere descansar y dormir. Hay personas que llegan a creer que el ciclamen ha muerto, pero no es que el ciclamen haya muerto, es que está empezando a dormir. El problema es que muchos bulbos empiezan su periodo de latencia en otoño, como por ejemplo las gloxinias que empiezan a dormir empezando el otoño. También lo hacen así algunos bulbos como los achímenes. Sin embargo, los ciclamenes, los narcisos, los tulipanes, los gladiolos, entre otras plantas, tienen periodos de dormancia diferentes. Y esto puede hacer que nos confundamos. Podemos pensar que la planta ha muerto, pero no, no ha muerto. Simplemente está empezando a descansar. Así que acompáñame a desenterrarlo. Vamos a ver qué tal van las raíces de este ciclamen que quiere dormir. Esto se ve mucho porque todas las coronas parece que ya están durmiendo. Estas coronas que están aquí, que por cierto son tres, van a secarse, ya no van a retoñar, no las vamos a poder reproducir. Así que lo correcto es cortarlas, simple y sencillamente como lo estoy haciendo yo. Esto ya no servirá. Lo puedes tú compostar si tú quieres, pero no te dará nuevas plantas, así que no intentes resembrar. Ahora vamos a cortar la otra parte de este bulbo. Esto me recuerda mucho a lo que son las gloxinias, porque ellas también cuando muere toda la planta mueren estos tallitos y ya no hay nada que hacer. Vamos a cortar. Este sí que estaba mucho más grande. Mira nada más. Esto ya está todo podrido, entonces no hay forma de rescatarlo, no. Es parte del periodo de la planta. La planta lo que quiere es descansar, así que vamos a darle ese descanso y también vamos a hacer que en lugar de que este ciclamen se haga chiquito, crezca. Yo te voy a enseñar a hacerlo de la manera más adecuada. Sobre esta parte que hemos cortado, vamos a aplicar un poco de hormona enraizante. También puedes aplicar un poco de canela en polvo si no tienes hormona enraizante, porque lo que queremos es sellar esas cicatrices que hemos dejado. Así que vamos a poner un poco de polvo enraizante de este modo. Este polvo enraizante también es un sellador para que no lleguen los hongos. Por eso, no es que vayamos a sacar raíces de aquí, no, lo que queremos es que el bulbo descanse. Ahora lo que vamos a hacer va a ser desenterrarlo y vamos a poder cortar las raíces para poner este bulbo a dormir. Como ya te mencioné, hay ciclamenes que duermen, hay ciclamenes que no duermen. Eso depende mucho de la variedad, también de la suerte que tengas y sobre todo de tu clima. En mi caso de mi ciclamen, pues ya está durmiéndose. Mira qué bonito ciclamen. Hay que desgajar todas las raíces.
Como puedes ver, las raíces ya están secándose. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser cortar todas las raíces que se mantengan. Estas raíces no es que estén vivas. Puedes dejarlas si tú quieres, pero yo en general lo que hago es cortarlas. Porque simple y sencillamente ya no le van a servir a este hermoso bulbo de ciclamen. Sabía que esto te puede llegar a parecer un poco extremo, pero es importante que el ciclamen duerma. Lo vamos a poner a dormir. Puedes dejar las raíces si tú quieres. Yo te aconsejo que las cortes. Pero si quieres lo puedes dejar así. También no le va a pasar nada si le dejas un poco de raíz. Mira nada más qué bulbo tan pequeño. Los ciclamenes cuando vienen de viveros que están sobrealimentados, como lo que yo llamo esteroides, que son sustancias químicas que usan para que el ciclamen florezca demasiado, excesivamente, lo que pasa es que el ciclamen agota todas las reservas y se queda exhausto. A este ciclamen hay que ponerlo a dormir, pero también hay que estarlo alimentando en ese periodo de dormancia para que recupere energía y se ponga muy bonito. Vamos ahora a cortar todas las raíces. Acompáñame a cortar estas raíces de este hermoso ciclamen para que quede bien. Lo que voy a hacer es tomar unas tijeras y empezar a cortar. Como ya te mencioné, no te preocupes. Este ciclamen no le va a pasar nada, no se va a morir, no se va a pudrir. Lo único que estamos haciendo es haciendo que descanse, que tome su periodo de descanso. Te aconsejo cortar al ras, ¿sale? Estos callos no deben de quedar porque si no el bulbo batallará para tener raíces. Es bien importante que cortes lo más que puedas de las raíces. Todas las raíces deben de desaparecer porque este bulbo lo vamos a poner a dormir. Es un bulbo muy pequeñito y realmente parecía una planta enorme. Pero esto se debe a es que los ciclamenes suelen ser así. Tienen bulbos muy pequeños y son muy escandalosos. Ahora nuestro trabajo es hacer que este ciclamen logre tener un tamaño adecuado hasta la próxima temporada. Ellos pueden llegar a florecer o llegar a resembrarse finalizando el verano, a principios de otoño. Pero cada ciclamen es diferente y como ya te mencioné, depende también mucho de la época del año en que estés y de tu clima. Este ciclamen está duro y así podemos saber que está sano. Cuando tocamos un bulbo y lo aplastamos con la yema de los dedos, podemos saber si es un bulbo que está sano o que ya se está pudriendo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar de nuevo un poco de sellador en la área de las raíces para que este bulbo no se pudra. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ponerlo en una camita en donde tengamos un poco de acerrín o viruta de madera con un poco de tierra. Yo tengo aquí una camita para poner a dormir este niño. Vamos a hacerlo a continuación. Vamos a poner el bulbo sobre esta camita que tengo por aquí. Puedes incluso poner un poco de la tierra que tenía, no te preocupes. Esta tierra la vamos a tratar de mantener seca, no la vamos a regar. Lo que sí vamos a hacer es ir regando este bulbo para que él vaya creciendo. No lo vas a plantar, amigo o amiga, no lo vas a plantar. Simplemente lo vas a dejar aquí, porque este va a ser su nido de dormancia. Me encanta hacer dormir los bulbos. Este bulbo de ciclamen lo vamos a estar alimentando una vez a la semana o una vez cada 15 días con alimento sólido como este. Este es un triple 15, nitrógeno, fósforo y potasio que le vendrá bien. Lo vamos a diluir en agua. Puedes utilizar un cuarto de cucharadita para litro. Si tú estás regando tus violetas africanas como esta que tengo aquí, con fertilizantes líquidos como este, también los vas a poder usar. Es decir, cuando tú aproveches para regar tus violetas o tus plantas, no te olvides de que también vas a regar este bulbo y también le vamos a dar de comer para que el bulbo empiece a crecer. Ellos aman el té de plátano, los hace engordar muy bonito y también aman otro tipo de alimentos naturales como lo son
como lo son los abonos de humus de lombriz, la estiércol de vaca o estiércol de caballo diluido. No se te vaya a ocurrir ponerlo aquí directo, no, no, no. Diluido. Lo único que tienes que hacer es regar de esta manera una vez a la semana o una vez cada 15 días con el alimento de tu preferencia para que el bulbo engorde. Y cuando llegue el próximo otoño estará al menos al doble de su tamaño. En cambio, si solo dejas que el bulbo duerma, no le pones alimento o no lo alimentas, pues entonces él no va a tener energía o no va a tener alimento sólido guardado. Hay gente que lo que hace es que guarda los bulbos en un lugar con vermiculita, con perlita o con arena y ahí los deja hasta que llegue la temporada de sembrarlos. Sin embargo, hay bulbos que son más sensibles que otros y pueden reducir su tamaño. Si tú lo cuidas como yo te lo he indicado y no sobrerriegas, porque esto solamente echas un chisguetito y pulverizas y el bulbo se mantiene húmedo, absorbe los nutrientes que hayamos puesto y eso va a hacer que el bulbo vaya agarrando energía, va a ir consumiendo los nutrientes y cuando llegue el otoño lo vamos a poder resembrar un poco más grande de lo que estaba. En cambio, si no hacemos este tratamiento, probablemente tenga mucho trabajo para recuperar energías y poder florecer. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Chuyito Jardinero y nos seguimos viendo aquí con más videos interesantes en este canal. Nos vemos. Hasta la próxima.